el director ejecutivo escucha al conserje hablar 7 idiomas. Lo que hace a continuación deja atónita a toda la oficina. En el corazón de una bulliciosa torre corporativa, donde los títulos definen el estatus y la jerarquía es ley, una joven conserje llamada Maya friega pisos mientras mentes millonarias planean estrategias. Cada día se mueve silenciosamente por los pasillos de mármol, invisible a los ojos de los poderosos. Pero la verdad, habla 7 idiomas con fluidez. Tiene una mente más aguda que la mayoría de los graduados de la Ivy League y guarda un pasado secreto que esconde tras su trapeador y guantes. Cuando el director ejecutivo la escucha cambiar sin problemas entre francés y mandarín durante un turno de limpieza nocturno, todo cambia. La curiosidad se convierte en obsesión, el respeto en admiración, pero a medida que sus mundos se entrelazan, secretos, traiciones y verdades inesperadas salen a la superficie. Lo que comienza como curiosidad se transforma rápidamente en algo que nadie en la oficina podría haber esperado. ¿Alguna vez has juzgado a alguien por su puesto? ¿Qué talentos ocultos crees que se esconden tras los uniformes de diario? Cuéntanoslo en los comentarios. Ahora, entremos en la historia. Maya empujaba su carrito de limpieza por los relucientes pasillos de mármol de Knight Enterprises, con las ruedas chirriando levemente contra el suelo pulido. La torre corporativa bullía con el zumbido de la ambición durante el día, pero a esa hora, pasada la medianoche, era una cáscara vacía de cristal y acero. Su uniforme, un mono azul marino descolorido, le caía suelto sobre su delgada figura, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado, manteniéndolo apartado de su rostro mientras fregaba. La oficina era un mundo de trajes elegantes y lenguas aún más afiladas, donde personas como Maya, la conserje, eran tan invisibles como el polvo que barría. Se movía con precisión silenciosa, su fregona deslizándose en arcos rítmicos, mientras las voces de los ejecutivos de la mañana resonaban en su mente. Palabras descuidadas y cortantes, pronunciadas como si no estuviera allí. Hablaban con libertad a su alrededor, asumiendo que no entendía. En la sala de descanso había escuchado a un vicepresidente de marketing quejarse en portugués de un acuerdo fallido, sin saber que Maya podría haber traducido cada palabra. En la sala de juntas, 2 analistas debatían una fusión en alemán, con la voz cargada de condescendencia mientras la miraban mientras fregaba en un rincón. El personal no tiene por qué saberlo, había dicho uno, riendo. Maya mantenía la cabeza gacha, la expresión vacía, pero su mente catalogaba cada sílaba, cada matiz. Hablaba 7 idiomas: francés, español, mandarín, portugués, alemán, árabe e inglés, cada uno dominado en una vida que había dejado atrás, una vida que nadie aquí podía imaginar. La oficina era una máquina fría. Su jerarquía se reflejaba en cada interacción. Los asistentes se apresuraban a complacer a los gerentes. Los gerentes hacían reverencias a los directores, y todos caminaban con cuidado alrededor de Adrian Knight, el director ejecutivo cuya presencia podía cambiar el ambiente de una sala. Maya lo había visto una vez, caminando a grandes zancadas por el vestíbulo, con su traje a medida y su mirada penetrante abriéndose paso entre la multitud. Él no la había notado. Nadie lo hizo. Pero ella lo notó todo. Cómo se tensaban las voces al hablarle, cómo se reían demasiado fuerte de sus chistes. Vio las grietas en sus fachadas pulidas, los secretos que creían seguros porque ella solo era la conserje. Esa noche, el piso 47 estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de una fotocopiadora encendida. Maya se detuvo para limpiar una mesa de conferencias de cristal,
mientras su reflejo la miraba fijamente. Tenía 26 años, pero sus ojos cargaban con la fuerza de alguien mayor. Su pasado era una caja cerrada, profundamente enterrado, y pretendía que así siguiera siendo. Había llegado a esta ciudad hacía 2 años, cambiando una vida caótica por una de anonimato. El trabajo en Knight Enterprises era un medio para un fin. Discreto, estable, invisible. Pero a veces, cuando el silencio la oprimió, sintió el dolor de todo lo que había dejado atrás. Mientras se dirigía a la suite ejecutiva, su teléfono vibró en el bolsillo. Miró a su alrededor. No había nadie a esa hora. Respondió en voz baja, pasando al mandarín sin pensar. Wei, Shi wo zai gong su, bu yao dang xin, wo hui chuli. Hizo una pausa escuchando, y luego cambió al francés a mitad de la frase, con una voz fluida y natural. Sí, yes, sei, mais il faut être prudent. On en reparlera demain. Colgó rápidamente, guardando el teléfono, sin percatarse de la figura que estaba de pie en la puerta en sombras. Adrian Knight se apoyó en el marco, con los brazos cruzados y sus penetrantes ojos azules fijos en ella. Había estado trabajando hasta tarde, cerrando un acuerdo que podría ser decisivo para la expansión de la empresa en Asia. Salió a tomar un café cuando oyó su voz. Una cascada de idiomas, cada uno expresado con la naturalidad de un hablante nativo. Se quedó paralizado, taza de café en mano, observando a esta mujer en la que nunca se había fijado. Su expediente, que abrió más tarde en su portátil, era una pizarra en blanco. Maya Álvarez, de 26 años, sin estudios, sin experiencia laboral previa, solo un número de la seguridad social y una dirección en una zona peligrosa de la ciudad. Era como si hubiera aparecido de la nada. ¿Quién eres? Component Placement, murmuró para sí con curiosidad. No era un hombre de confianza fácil. Su ascenso a director ejecutivo se había basado en el escepticismo y el instinto. Pero algo en la voz de Maya, su dominio natural de los idiomas, despertó una fascinación que no pudo evitar. La observaba ahora, moviéndose con silenciosa eficiencia, con las manos firmes mientras pulía un escritorio. No era solo una conserje, eso estaba claro. La noche siguiente, Maya sintió una punzada de inquietud mientras trabajaba. La oficina estaba más silenciosa que de costumbre, el aire cargado de algo que no podía identificar. Había aprendido a confiar en sus instintos. Ellos la habían mantenido viva en el pasado. Y esa noche gritaban. Mantuvo la cabeza gacha, concentrada en la tarea, pero sus oídos captaron cada sonido. El lejano ping del ascensor, el suave crujido de una puerta. Estaba limpiando una pizarra cuando una voz rompió el silencio. «Llegas tarde otra vez», dijo Adrian entrando en la habitación. Su tono era despreocupado, pero su mirada penetrante la observaba como un rompecabezas indescifrable. Maya se puso rígida, deteniendo la mano en la tela. Se giró ligeramente, manteniendo la expresión neutral. «Solo hago mi trabajo, señor». Adrian corrigió apoyándose en la mesa de conferencias. «No hace falta que me llames, señor. ¿Cómo te llamas?» «Maya», dijo con voz firme pero cautelosa. No lo miró a los ojos, sino que se concentró en la pizarra. «Maya», repitió tanteando la palabra. «Hablas mandarín y francés. Te oí anoche». Su corazón dio un vuelco, pero ella no se inmutó. «Me las arreglo», dijo ella encogiéndose de hombros como si nada. «¿Salir adelante?» Arqueó una ceja con una leve sonrisa dibujando sus labios. Eso fue más que salir adelante. «¿Dónde aprendiste?» «Aquí y allá», dijo girándose para recoger sus provisiones. Sus movimientos fueron deliberados, dando por terminada la conversación. Pero Adrian no había terminado. «No estás en el sistema», dijo en voz baja,
inquisitiva. No tienes título ni experiencia laboral, solo un nombre y una dirección. ¿Por qué? Maya apretó con más fuerza el mango del trapeador, pero su rostro no delató nada. No hay mucho que contar, dijo. Solo vine a limpiar. La observó un largo rato, mientras el silencio se extendía entre ellos. No me lo creo, dijo finalmente. Pero lo dejaré pasar, por ahora. Ella asintió, empujando su carrito hacia la puerta. Buenas noches, señor Knight. Adrian la llamó, pero ella ya se había ido. La semana siguiente fue un torbellino de tensión. Maya sentía su presencia en todas partes, sus pasos en el pasillo, su mirada fija al pasar junto a ella en el vestíbulo. No volvió a acercarse, pero ella sabía que la observaba. Mantenía su rutina hermética, sus llamadas telefónicas breves y en clave, su pasado bajo llave. Pero el peso de su curiosidad era una presión que no podía ignorar. Había pasado años construyendo esta vida, este escudo de invisibilidad. Un desliz, un momento de descuido, y todo podía derrumbarse. Adrian, mientras tanto, no podía dejarlo pasar. Se sentó en su despacho, con el horizonte de la ciudad brillando tras el cristal, y volvió a abrir su expediente. Nada. Incluso había llamado a recursos humanos, pero no tenían respuestas. Solo una verificación de antecedentes estándar que planteaba más preguntas que respuestas. ¿Quién era ella? ¿Por qué ocultar sus habilidades? Había construido Knight Enterprises basándose en su capacidad para leer a la gente, para ver a través de las mentiras, pero Maya era una página en blanco, y eso la hacía peligrosa o irresistible. No estaba seguro de cuál. El viernes la encontró en la sala de descanso, reponiendo filtros de café. La sala estaba vacía, solo se oía el zumbido de la máquina expendedora. Se apoyó en el mostrador, con una postura relajada, pero una mirada intensa. «Estás perdido aquí», dijo sin preámbulos. «Hablas 7 idiomas». «5», interrumpió ella con voz cortante. Una mentira, pero calculada. Sonrió con suficiencia. «Bien, 5. Eso sigue siendo más que nadie en este edificio. ¿Por qué estás limpiando pisos?» «Quizás me guste», dijo ella mirándolo a los ojos por primera vez. Sus ojos eran oscuros, indescifrables, pero había en ellos un fuego que le aceleraba el pulso. «A nadie le gusta limpiar pisos», dijo. «Ven a trabajar conmigo. Traductor, analista, lo que quieras. Dime tu puesto». Ella rió, un sonido breve y amargo. «Estoy bien donde estoy». «No lo eres», dijo acercándose. «Y quiero saber por qué finges serlo». El aire crepitaba entre ellos, un desafío ante el que ninguno de los dos se rendiría. El corazón de Maya latía con fuerza, su pasado arañando los confines de su mente. Nombres, rostros, promesas que había roto para sobrevivir. No podía permitirse dejarlo entrar, ni ahora ni nunca. «Tengo trabajo que hacer», dijo rozándolo, pero al irse sintió el peso de su mirada y algo más, una chispa de conexión que no había sentido en años. La aterrorizó. Esa noche, Adrian estaba sentado en su escritorio con un vaso de whisky en la mano. Abrió un correo electrónico de un investigador privado que había contratado por impulso. El asunto decía: Maya Álvarez, hallazgos preliminares. Su dedo se posó sobre el ratón. Fuera lo que fuese que contenía ese correo, sabía que lo cambiaría todo. Hizo clic. Si has llegado hasta aquí, gracias de corazón. Espero de verdad que estés disfrutando de la historia. Es muy importante que estés aquí, compartiendo este momento conmigo. Por favor, tómate un segundo para decirme desde dónde la ves. Me encanta ver el alcance de nuestra familia de historias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para que podamos seguir compartiendo estas historias tan impactantes. Ahora
Continuemos con la historia. La oficina de Adrian era una fortaleza de cristal y acero, encaramada en el último piso de Knight Enterprises, donde la ciudad se extendía abajo como un mapa de sus ambiciones. Estaba sentado en su escritorio, con el correo electrónico del investigador privado aún abierto en la pantalla. Maya Álvarez. Hallazgos preliminares. El informe era escueto, frustrantemente escueto, sin antecedentes penales, sin historial académico, solo un rastro de trabajos temporales y una sola dirección en un barrio donde los sueños se marchitaban. Pero había pistas, números de teléfono desconectados, un pasaporte con sellos de países que no tenía por qué visitar. Era un fantasma, y eso solo acentuaba su fascinación. Cerró el portátil, con la mente a 1000 por hora. Quienquiera que fuese Maya, no era solo una conserje, y no iba a dejar que volviera a desaparecer en las sombras. Abajo, Maya empujaba su carrito de limpieza por los pasillos en penumbra, con el corazón aún latiendo con fuerza tras su último encuentro. Sus palabras, «Quiero saber por qué finges», resonaban en su mente, una amenaza para la vida que había construido. Había sido cuidadosa, invisible, pero Adrian Knight la había visto. Y ahora se sentía expuesta, como un ciervo en la mira de un cazador. Apretó el trapeador con más fuerza, mientras sus pensamientos se dirigían a la vida de la que había huido. Una vida de secretos, de promesas hechas con sangre, de un nombre que ya no usaba. No podía dejar que él indagara más. Pero irse tampoco era una opción. Necesitaba este trabajo, esta tapadera, hasta que estuviera lista para mudarse de nuevo. La noche siguiente, mientras pulía la mesa de conferencias ejecutiva, vibró su teléfono. Lo ignoró, con el instinto alerta. El ascensor sonó y se quedó paralizada. Adrian salió. Su presencia llenó la sala como una nube de tormenta. Vestía informal esa noche. Camisa de cuello abierto, mangas arremangadas, pero su mirada era tan penetrante como siempre. «Maya», dijo en voz baja y pausada. «Tenemos que hablar». Se enderezó limpiándose las manos en el mono. «Estoy trabajando». «No tardaré mucho», señaló el ascensor. «A mi oficina. Ahora». Se le revolvió el estómago, pero asintió apartando el carrito. El viaje al piso 50 fue silencioso, el aire cargado de preguntas no formuladas. Su oficina era austera, puras líneas limpias y superficies frías, salvo una sola foto en su escritorio. Un Adrian más joven con un hombre mayor, ambos sonriendo. ¿La archivó? Un detalle para analizar más tarde. «Siéntate», dijo señalando una silla de cuero. Ella permaneció de pie. «¿Qué quieres?», preguntó ella con un tono plano pero con el pulso acelerado. Se apoyó en su escritorio, observándola. «Estás desperdiciando tu talento limpiando pisos. Mañana tengo una reunión con inversores de Shanghái, París y Madrid. Necesito, aniego, alguien que pueda seguir el ritmo. Tú eres la indicada». Parpadeó, sorprendida. «Ni siquiera me conoces». «Sé bastante», dijo con voz firme. «Hablas sus idiomas. Eres perspicaz, y apuesto a que eres más de lo que dejas entrever». Apretó la mandíbula. Era una trampa, una forma de sacarla de las sombras, pero negarse atraería más atención. Necesitaba permanecer invisible, pero también sobrevivir. «¿Cuál es el trabajo?» «Una prueba», dijo. «Ayuda con la reunión. Traduce, observa, lo que necesite. Si lo logras, hablamos de algo permanente. ¿Y si digo que no?» Sonrió, pero no le llegó a los ojos. «No lo harás. Eres demasiado curioso». Odiaba que él tuviera razón. La parte de ella que antes se despertaba con los desafíos, con ser más lista que todos en la sala, se despertó a pesar de sus esfuerzos por ocultarla. «Bien», dijo. «Una reunión». «Bien», se acercó bajando la voz.
Eras conserje. Ahora eres mi arma secreta. Las palabras flotaban entre ellos, una promesa y una amenaza. Ella le sostuvo la mirada, con expresión indescifrable, pero en su interior, su mente era una tormenta. Esto era un error, pero ya estaba demasiado involucrada. A la mañana siguiente, Maya se paró frente a un espejo roto en su pequeño apartamento, contemplando a la mujer en la que se había convertido. El mono azul marino había desaparecido, reemplazado por una elegante chaqueta y falda negras que había comprado con su último sueldo. El atuendo le resultaba extraño, como la armadura de una vida que había abandonado. Se alisó el pelo, se lo sujetó con horquillas y respiró hondo. Hoy no solo estaba representando un papel, sino que se estaba convirtiendo en el centro de atención. Y los focos eran peligrosos. En Night Enterprises, el vestíbulo era un hervidero de actividad. Los asistentes corrían de un escritorio a otro, los teléfonos sonaban y el aire vibraba con la urgencia de un acuerdo multimillonario. Maya bajó del ascensor, sus tacones resonando contra el mármol. Las cabezas se giraron, se oyeron susurros. La recepcionista, una mujer que nunca la había saludado, se quedó paralizada a media frase, con la taza de café flotando. ¿Es el conserje? Swin murmuró a alguien. Maya mantuvo la frente en alto, su rostro una máscara de calma, pero el corazón le latía con fuerza. Sintió sus miradas, juzgadoras, curiosas, incrédulas. La sala de conferencias era un espacio con paredes de cristal, lleno de ejecutivos con trajes a medida e inversionistas con sonrisas penetrantes. Adrián presidía la mesa. Su presencia imponía silencio. Cuando Maya entró, asintió con un destello de aprobación en la mirada. «Hola a todos, les presento a Maya Álvarez. Nos asistirá hoy». La sala quedó en silencio. Un vicepresidente senior, un hombre con una sonrisa permanente, se recostó en su silla. ¿El de la limpieza?, Drenia preguntó lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Algunas risas resonaron en la sala. La mirada de Adrian se endureció. «Habla más idiomas que tú, Greg. Sigamos adelante». Maya tomó asiento, con las manos firmes, pero la mente acelerada. La reunión comenzó, un baile de cifras y promesas de alto riesgo. El inversor de Shanghái habló primero, con un mandarín rápido y preciso. Maya escuchó y luego tradujo impecablemente, con voz clara y segura. El parisino le siguió, con un francés salpicado de sutiles insultos sobre los términos del acuerdo. Maya captó cada matiz y se lo transmitió a Adrian con una mirada que decía: «Te está probando». El grupo de Madrid intervino, con un español rápido y apasionado. Maya cambió de idioma sin dudarlo, sus traducciones precisas, sus percepciones aún más agudas. Adrian la observó con una expresión ilegible, pero sus ojos llenos de algo nuevo. Admiración, sí, pero también algo más profundo, algo que la inquietaba. Era demasiado buena, y lo sabía. Cada palabra que pronunciaba, cada mirada que compartía con él, la alejaba aún más de las sombras en las que había luchado por permanecer. Al final de la reunión, la sala bullía. Los inversores estaban impresionados, el acuerdo iba por buen camino, y Maya se había convertido en el centro de atención. Greg, el vicepresidente, se inclinó hacia ella sin sonreír. «¿De dónde demonios has salido?» Ella sonrió levemente. «Alrededor». Al vaciarse la sala, Adrian se acercó a ella. «Estuviste increíble», dijo en voz baja. «Sabía que eras buena, pero eso era otra cosa». Ella se encogió de hombros evitando su mirada. «Hice lo que me pediste». «No», dijo acercándose. «Hiciste más, y quiero saber por qué lo ocultas». Se le cortó la respiración, pero mantuvo la voz firme. «No oculto nada, simplemente no hago publicidad». La observó buscando grietas en su armadura con la mirada.
Ya veremos. El resto del día fue un borrón. Maya sintió el cambio en la oficina. Los susurros, las miradas, el repentino respeto de gente que nunca la había visto. Pero con cada mirada, cada pregunta murmurada, sentía que las paredes se cerraban. Había sido demasiado visible, demasiado perfecta, y Adrian no la dejaba ir. Esa noche en su apartamento, revisó su teléfono. Un nuevo mensaje, en árabe, de un número que no veía desde hacía años. «Te buscan. Ten cuidado». Se le heló la sangre. Borró el mensaje con las manos temblorosas. El pasado la alcanzaba, y la curiosidad de Adrian era una cerilla que podía encenderlo todo. En su oficina, Adrian abrió un nuevo correo electrónico del investigador. Maya Álvarez. Actualización. Este era más largo, con fotos. Maya en otra ciudad, con otro nombre, de pie junto a un hombre con el rostro borroso. El informe mencionaba una operación clasificada, una traición y una desaparición. Adrian apretó los dientes. Quería respuestas, pero éstas solo le suscitaban más preguntas. ¿De quién huía? ¿Y por qué sentía que ya estaba demasiado involucrado como para dejarla ir? Al salir Maya de su apartamento a la mañana siguiente, un coche negro aparcó al otro lado de la calle. No lo vio, pero lo sintió. El mismo instinto que la había mantenido con vida. El juego había cambiado, y ya no estaba segura de quién jugaba. ¿Te darías una segunda oportunidad si alguien viera tu verdadero valor? ¿O el miedo al pasado te mantendría escondido? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia podría inspirar a alguien. Maya permanecía de pie en la tenue luz de su apartamento, con el críptico mensaje en árabe aún latiendo en su mente. Te buscan. Ten cuidado. Le temblaban las manos al cerrar la puerta con llave. El peso de su pasado la oprimiera con más fuerza cada día. La oferta de Adrian, su insistencia en ponerla en el centro de atención, había roto el frágil caparazón que había construido. No podía permitirse ser vista, ni por él, ni por nadie. Sin embargo, el recuerdo de su mirada, penetrante y escrutadora, persistía. No solo era curioso, era implacable, y eso la asustaba tanto como la atraía. En Night Enterprises, el ambiente era diferente. Compañeros que antes la ignoraban ahora asentían en los pasillos con una mezcla de asombro y sospecha en sus miradas. Su actuación en la reunión se había extendido como la pólvora, y con ella, preguntas que no podía responder. Mantenía la cabeza gacha. Su nuevo rol como traductora de Adrian era una cuerda floja que caminaba con precisión. Pero cada paso parecía una apuesta arriesgada, y el coche negro que había vislumbrado fuera de su apartamento era un recordatorio. Su pasado nunca se alejaba. Adrian la encontró en la fotocopiadora, ordenando archivos para la siguiente reunión. Se apoyó en el marco de la puerta. Su presencia era silenciosa, pero autoritaria. «Me estás evitando», dijo en voz baja, casi burlándose. «Estoy trabajando», respondió sin levantar la vista. Sus dedos se movían con rapidez, apilando papeles con una eficiencia demostrada. «El trabajo puede esperar». Se acercó cambiando de tono. «Cena conmigo esta noche. Es estrictamente profesional. Quiero hablar sobre tu puesto de ahora en adelante». Se le encogió el estómago. Cenar era algo que no quería cruzar, pero negarse levantaría más alarmas. «¿Dónde?», preguntó con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en el pecho. «La bien. 19 horas. Enviaré un coche». No esperó su respuesta, y se dio la vuelta para marcharse con una confianza que la hizo apretar la mandíbula. Esa noche, Maya se paró frente al espejo, alisando el sencillo vestido negro que había elegido. Era discreto pero elegante, un equilibrio entre integrarse y destacar. No quería llamar la atención,
pero tampoco podía permitirse desentonar. El coche llegó puntualmente, un elegante sedán que parecía una jaula mientras la transportaba por la ciudad. La Bien era un mundo aparte de sus lugares habituales. Lámparas de araña, de cristal, manteles blancos y camareros que se movían como fantasmas. Adrian ya estaba allí, sentado en una mesa de la esquina, con su traje oscuro resaltando contra la tenue luz. «Te limpias muy bien», dijo mientras ella se sentaba, con una sonrisa encantadora pero una mirada inquisitiva. «Tú también», respondió ella con un tono ligero pero cauteloso. Ella examinó la habitación con sus instintos agudos, notando salidas y rostros por costumbre. La conversación empezó tensa. Se hablaba de la empresa, de la próxima reunión, de su trabajo como traductora. Pero a medida que corría el vino y llegaban los platos, el ambiente cambió. Adrian se recostó, bajando la guardia. «¿Sabes? Empecé en una sala de correo», dijo haciendo girar su copa. «Me abrí camino a duras penas. La gente todavía piensa que no pertenezco a la cima». Ella arqueó una ceja, sorprendida por su franqueza. «Parece que encajas perfectamente». Él rió, un sonido cálido que la tomó por sorpresa. «Ese es el truco. Finge hasta que lo consigas». «¿Cuál es tu truco, Maya?» Su sonrisa se desvaneció, pero se recuperó rápidamente. «No tengo. Solo intento sobrevivir». «Mentira», dijo inclinándose hacia adelante. «No solo te las arreglas, eres... algo más. ¿Por qué no me dejas entrar?» El corazón le dio un vuelco, pero le sostuvo la mirada. «No todo el mundo tiene una historia que valga la pena contar. Creo que el tuyo sí lo es», dijo con voz suave pero insistente. «Y creo que tienes miedo de contarlo». Por un instante se dejó ablandar. Su sinceridad la desarmaba, y la parte de ella que había estado sola tanto tiempo ansiaba conectar. «Quizás solo soy cuidadosa», dijo con la voz más baja. «La vida te enseña eso». Él asintió como si comprendiera. Hablaron más tiempo, de libros, música, el pulso de la ciudad, de pequeñas cosas que le hacían sentir seguro. Ella se rió de su humor irónico, y él pareció alegrarse cuando ella lo hizo. La química era innegable, una corriente que vibraba bajo sus palabras, pero cada vez que él insistía en saber más sobre su familia, su pasado, ella lo esquivaba, con su sonrisa como escudo. Al salir del restaurante, con el aire fresco de la noche en su piel, se detuvo junto al coche. «Se te da bien esto», dijo. «Mantener a la gente fuera, pero tengo paciencia». Ella lo miró a los ojos, con el corazón acelerado. «Puede que no te guste lo que encuentres». «Me arriesgaré», dijo sosteniendo su mirada por un momento más antes de abrir la puerta del auto. A la mañana siguiente, la oficina era un caos. Maya lo sintió en cuanto bajó del ascensor. Los susurros la siguieron, ahora más agudos, impregnados de algo nuevo. Juicio. Los compañeros que ayer habían asentido ahora evitaban su mirada. La recepcionista le sirvió un café con una sonrisa forzada. El instinto de Maya le gritó, pero mantuvo la cara impasible, dirigiéndose a su escritorio en la pequeña oficina que Adrian le había asignado. Al mediodía, la verdad golpeó. Greg, el vicepresidente que se había burlado de ella, la acorraló en la sala de descanso. «Así que eres la hija del diplomático», dijo con voz desgarradora. «Tu padre vendía secretos, ¿y tú qué? ¿Escondida aquí, haciendo de conserje?» Se le heló la sangre. «No sabes de lo que hablas», dijo con voz firme, pero con las manos temblorosas. «Oh, ya sé bastante», espetó. «Está por toda la oficina. Alguien desenterró tu expediente. Hija de Rafael Álvarez, diplomático caído en desgracia, acusado de filtrar información clasificada a gobiernos hostiles. Eres un lastre, Maya». Lo empujó para pasar,
con el corazón latiéndole con fuerza. La filtración no fue casualidad. Alguien la había encontrado, alguien que conocía su pasado. Recorrió la oficina sintiendo miradas fijas en ella. Algunas curiosas, otras hostiles. Una analista junior, una mujer que había sido amable con ella, la detuvo en el pasillo. ¿Es cierto?, Trenia preguntó en voz baja. ¿Lo de tu padre? A Maya se le hizo un nudo en la garganta. Es complicado, dijo rozándole el paso. En su escritorio encontró una nota escondida en su cajón. Papel blanco, tinta negra. No puedes esconderte para siempre. Sabemos quién eres. Se quedó sin aliento. Su mente se aceleró. Las palabras no eran solo una amenaza, sino una promesa. Su pasado la había alcanzado, y no era solo su reputación la que estaba en juego. Era su vida. Se obligó a concentrarse, asistiendo a otra reunión con Adrian, traduciendo para un cliente japonés con precisión impecable. Pero su mente estaba en otra parte, tratando de averiguar quién podría haber filtrado su historia. La oficina estaba dividida. Algunos colegas la defendían, impresionados por su habilidad. Otros murmuraban sobre traición, llamándola un riesgo. Adrian notó su tensión, pero no dijo nada. Su mirada se detuvo como si pudiera ver a través de ella. Después de la reunión, la llevó aparte. «Estás distraída», dijo en voz baja. «¿Qué pasa?» «Nada», mintió ella con la mirada fija en el suelo. Se acercó con tono firme, pero amable. «No hagas eso. No conmigo. Oí los rumores. Tu padre, el diplomático. ¿Es cierto?» Ella dudó, el peso de su pregunta oprimiendo años de silencio. «No es lo que la gente piensa», dijo finalmente. «Pero no puedo hablar de ello». La observó con expresión indescifrable. «No tienes que cargar con esto sola». Le dolió el pecho al oír sus palabras, pero negó con la cabeza. «No lo entiendes. Esta no es tu lucha». «Tal vez quiero que así sea», dijo con su voz apenas por encima de un susurro. Se alejó con el corazón destrozado. Su bondad era un salvavidas, pero también un peligro. La nota en su cajón le ardía en la mente, un recordatorio de que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Esa noche en su apartamento, empacó una pequeña bolsa. Dinero en efectivo, un teléfono prepago y un documento de identidad falso. Había corrido antes y podría volver a correr. Pero al cerrar la bolsa, su teléfono vibró. Otro mensaje, esta vez en español. «No puedes escapar de nosotros. Quédate, y lo haremos rápido». Le temblaban las manos mientras lo borraba, con la mirada fija en la ventana. El coche negro estaba allí otra vez, parado bajo una farola. En Knight Enterprises, Adrian estaba sentado en su oficina con el último informe del investigador abierto. Detallaba la caída de Rafael Álvarez, un diplomático acusado de traición que desapareció sin dejar rastro. El nombre de Maya aparecía en archivos clasificados, vinculado a una operación fallida. Pero había lagunas, faltaban piezas. Se frotó las sienes, dividido entre protegerla y descubrir la verdad. Su teléfono sonó. Un mensaje de un número desconocido. «No es quien crees. Retrocede, o serás el siguiente». Miró la pantalla con la mandíbula apretada. Fuera lo que fuese de lo que Maya huía, se acercaba. Y él ya estaba demasiado hundido para alejarse. Maya estaba sentada en el borde de la cama, con la maleta llena a sus pies y la cremallera brillando en la tenue luz del apartamento. El amenazante mensaje en español: «No puedes escapar de nosotros. Quédate y lo haremos rápido». Daba vueltas en su mente. Cada palabra era una cuchilla que cortaba la frágil calma que había luchado por mantener. El coche negro de fuera, con el motor zumbando bajo la farola, no era casualidad. Su pasado la había encontrado, y no era solo un fantasma, era un cazador. Había corrido antes, desapareciendo en nuevas ciudades, nuevos nombres,
pero esta vez se sentía diferente. La atracción de Adrian, su incansable curiosidad y la chispa de conexión que había sentido en la cena la ataron de una forma inesperada. Irse significaba perder eso, pero quedarse significaba arriesgarlo todo. En Knight Enterprises, la oficina bullía de tensión. La filtración sobre su padre, Rafael Álvarez, había fracturado el ambiente laboral. Los rumores seguían a Maya a todas partes. Algunos colegas la apoyaban discretamente, impresionados por su destreza lingüística, mientras que otros la miraban fríamente, con murmullos impregnados de desconfianza. La nota en su cajón. No puedes esconderte para siempre. Sabemos quién eres. Le ardía en la memoria. Mantuvo la cabeza gacha, traduciendo para un cliente alemán en una reunión matutina, con la voz firme a pesar de la tormenta interior. La mirada de Adrian se posó en ella, escrutándola, pero ella lo evitó, con sus muros más altos que nunca. Al mediodía el ambiente cambió. Adrian convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Su voz crepitó por el intercomunicador con un tono que silenció la oficina. Maya sintió una punzada de inquietud mientras ordenaba archivos en su pequeña oficina, con el peso de lo desconocido presionándola. No sabía qué se avecinaba, pero sabía que la involucraba. Sus instintos, agudizados por años de supervivencia, le gritaban que corriera, pero se quedó, con una mezcla de desafío y algo más suave. La esperanza, tal vez, de que la fe de Adrian en ella no fuera infundada. En la sala de juntas, Adrian presidía la mesa, con una postura rígida y sus ojos azules llameantes. Los miembros de la junta, ejecutivos experimentados con trajes impecables, se removieron incómodos bajo su mirada. Greg, el vicepresidente engreído, permanecía sentado con una sonrisa forzada, mientras la directora financiera, Margaret Hensley, una mujer con reputación de eficiencia implacable, golpeaba su bolígrafo contra un bloc de notas. La voz de Adrian cortó el silencio como una cuchilla. Alguien en esta sala traicionó la confianza, dijo en un tono bajo pero letal. Se difundió una filtración sobre Maya Álvarez, información privada y sin verificar, para sabotearla. Quiero saber quién fue. La sala se quedó en silencio. La pluma de Margaret se congeló. Sus labios se tensaron. Greg se inclinó hacia adelante, con una sonrisa burlona que se desvaneció. Adrian, seamos realistas, dijo. Es una carga. Su padre fue un traidor. No podemos correr ese riesgo aquí. La mirada de Adrian se fijó en él. No puedes decidir eso, y no puedes difundir mentiras sin pruebas. No es mentira, intervino Margaret con voz suave pero cortante. Encontré los registros yo misma. De dominio público, Adrian. Su padre vendía secretos. Es su hija. Haz las cuentas. Adrian apretó la mandíbula. Sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre la mesa. ¿Te refieres a estos registros? Los que pagaste a una empresa privada para que los desenterrara y luego filtraste al personal. El rostro de Margaret palideció, pero se recuperó rápidamente. Estaba protegiendo a la compañía. Estás demasiado involucrado en esto, Adrian. Te tiene cautivado. La sala estalló en murmullos, pero Adrian levantó una mano para silenciarlos. Te pasaste de la raya, Margaret. No solo hurgaste en su pasado, sino que lo convertiste en un arma. Estás acabada. Sus ojos se abrieron de par en par. No puedes. Sí puedo, dijo con voz fría. Estás despedido, con efecto inmediato. El personal de seguridad te acompañará a la salida. La sala de juntas era un vacío de conmoción. Margaret se levantó con el rostro destrozado y salió furiosa, cerrando la puerta de golpe tras ella. Greg se removió en su asiento, perdiendo su bravuconería. Adrian se volvió hacia la junta con expresión inflexible.
Maya Álvarez es un activo para esta empresa. Sus habilidades son inigualables, y su pasado, sea cual sea, no lo cambia. Quien no esté de acuerdo puede irse con Margaret. La sala permaneció en silencio, con el peso de sus palabras sobre ellos. Dio por terminada la reunión, y mientras la junta salía, los rumores sobre su decisión se extendieron como la pólvora. Para cuando Maya se enteró, estaba en la sala de descanso, sirviendo café con las manos ligeramente temblorosas. La analista junior, que había sido amable con ella, Lila, se acercó con los ojos muy abiertos. Despidió a Margaret, dijo Lila en voz baja. Por ti. Simplemente se paró frente a todos y dijo que eras una de nosotros. A Maya se le encogió el pecho. Una mezcla de gratitud y temor la inundó. El apoyo de Adrian era un salvavidas, pero también la ponía en la mira. Ahora era demasiado visible, demasiado expuesta. La nota en su cajón, el coche fuera de su apartamento. No eran cosas al azar. Alguien la observaba, y la defensa pública de Adrian no hacía más que subir la temperatura. Lo encontró en su oficina, con el horizonte de la ciudad como telón de fondo. Estaba sentado en su escritorio, aflojándose la corbata, con el rostro cansado pero decidido. «Ya me oíste», dijo sin levantar la vista. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó en voz baja, casi acusadora. «No tenías por qué hacerlo». La miró a los ojos con firmeza. «Sí, lo hice. No mereces que te destrocen por algo que no hiciste». «No sabes lo que he hecho», dijo con la voz entrecortada. «No me conoces». «Entonces dime», dijo poniéndose de pie y acercándose. «Déjame ayudarte». Ella negó con la cabeza, con la garganta apretada. «No puedes. Esto es más grande que tú». Apretó la mandíbula, pero no insistió. «No me rendiré contigo, Maya. Sea lo que sea de lo que estés huyendo, no tienes que enfrentarlo sola». Le picaron los ojos. Sus palabras tocaron un lugar que había mantenido cerrado durante años. Quería creerle, refugiarse en la seguridad que le ofrecía, pero la confianza era una trampa. «Gracias», dijo con la voz apenas por encima de un susurro. «Pero tengo que manejar esto a mi manera». Salió de su oficina con el corazón dividido entre la gratitud y el miedo. La oficina era un campo minado. Algunos colegas le daban palmaditas en el hombro, otros susurraban a sus espaldas. Mantenía la cabeza alta, pero la nota en su cajón seguía presente. Un recordatorio de que su pasado no solo la alcanzaba, sino que se acercaba. Esa noche regresó a su apartamento, con la maleta aún preparada y la mente a 1000. Revisó las cerraduras 2 veces, con la mirada fija en la ventana. El coche negro ya no estaba, pero la calle parecía estar viva, observando. Se sentó en su mesita y sacó un teléfono prepago que no había usado en meses. Escribió un mensaje en portugués a un contacto que esperaba no necesitar nunca más. «Me encontraron. ¿Qué hago?». La respuesta llegó rápidamente. «Quédate aquí. Ya vamos». Se le encogió el estómago. El nosotros no era un consuelo, sino una advertencia. Su pasado no era solo una sombra. Era una red, una telaraña de la que nunca había escapado del todo. La desgracia de su padre, las acusaciones de traición, no lo eran todo. Había secretos que ni siquiera el investigador había descubierto. Secretos que podrían destruir a más que a ella. Al día siguiente, la oficina estaba más tranquila. La tensión latente. Maya traducía para un cliente brasileño. Su voz era impecable, pero tenía la mente en otra parte. Adrián la observaba desde el otro lado de la sala. Su expresión era una mezcla de preocupación y determinación. Ella lo evitaba, concentrándose en el trabajo, pero su presencia la atraía constantemente. Durante un descanso, Lila le pasó una nota.
una disculpa manuscrita de un colega que había dudado de ella. «No todos estamos en tu contra», susurró Lila. Adrian se encargó de eso. Pero no todos se dejaron convencer. Greg la acorraló en el pasillo, con la cara roja de resentimiento. «¿Crees que ya eres intocable? Drenia. Adrian no siempre estará ahí para salvarte». Ella le sostuvo la mirada con voz fría. «No necesito que me salven». Él se burló y se alejó, pero sus palabras persistieron. Estaba sola en la fotocopiadora cuando encontró otra nota, pegada con cinta adhesiva dentro de su casillero. «Se acabó el tiempo. Vete, o te obligamos». Respiró entrecortadamente, sus dedos aplastando el papel. Recorrió la habitación con la mirada, con el pulso acelerado, pero no había nadie. La amenaza era real, y no se trataba solo del pasado de su padre. Se trataba de lo que sabía, de lo que había hecho para sobrevivir. Guardó la nota en su bolsillo y regresó a su escritorio con el rostro en calma. Pero por dentro se desmoronaba, no por miedo, sino por determinación. Huir ya no era una opción. Quienquiera que la persiguiera estaba aquí, en esta ciudad, en esta oficina. Y no iba a dejar que ganara. En su oficina, Adrian miraba fijamente su teléfono. El mensaje anónimo: «No es quien crees. Retrocede, o serás el siguiente». Seguía abierto. Se lo había reenviado a su investigador, exigiendo respuestas. El informe debía entregarse mañana, pero ya sabía suficiente. Maya estaba en peligro, y su decisión de protegerla también lo había convertido en un objetivo. Se recostó, con la mente acelerada. Había fundado Knight Enterprises por instinto, al ver lo que otros pasaban por alto. Y ahora mismo, cada instinto le decía que valía la pena luchar por Maya. Al salir de la oficina esa noche, Maya vio que el coche negro había regresado, aparcado a una manzana de distancia. No lo miró, pero sintió su presencia, un peso en el pecho. Su teléfono vibró. Un nuevo mensaje en árabe. «Mañana. Medianoche. Ya sabes dónde». Lo borró, con la mandíbula apretada. El juego había comenzado y ya no quería esconderse. Pero mientras se adentraba en la noche, el rostro de Adrian apareció en su mente, y por primera vez se preguntó si podría salvarse sin perderlo también. ¿Crees que el amor puede nacer en los lugares más inesperados? ¿Podrías confiar en alguien después de una traición? Comparte tu opinión abajo. Queremos escuchar tu voz. Maya caminaba por las calles iluminadas de neón de la ciudad, con el peso del último mensaje. Mañana. Medianoche. Ya sabes dónde. Ardiendo en su mente. El coche negro la seguía a lo lejos, sus faros, una amenaza silenciosa en la oscuridad. Su pasado, un laberinto de secretos y traiciones, se había abierto paso hasta su presente, y ahora se acercaba. La defensa pública de Adrian había removido el suelo bajo sus pies, convirtiéndola tanto en un faro como en un objetivo. Su fe en ella, su disposición a despedir a Margaret, la directora financiera, delante de la Junta, había despertado algo que no había sentido en años. Lealtad, mezclada con miedo. No podía dejar que se acercara, no cuando sus enemigos la rondaban, pero la idea de dejarlo atrás la dolía de una forma que no había esperado. En Knight Enterprises, la oficina era una olla a presión. Las consecuencias del despido de Margaret habían dividido al personal. Algunos apoyaron a Maya, inspirados por sus habilidades y la audacia de Adrian, mientras que otros, liderados por Greg, hablaban entre dientes sobre la inestabilidad y el riesgo. La nota amenazante que había encontrado en su casillero: «Se acabó el tiempo. Vete o te obligamos», pesaba en su bolsillo, un recordatorio constante de que la desgracia de su padre era solo una parte del peligro. Había secretos que no había compartido, ni siquiera con Adrian.
secretos que podrían arruinar algo más que su vida cuidadosamente construida. A la mañana siguiente, Maya llegó temprano, nerviosa mientras se preparaba para una reunión con inversores japoneses. Tradujo con su precisión habitual, pero sus ojos se dirigían a Adrian, quien se encontraba al frente de la sala, con una presencia firme, pero la mirada cargada de preguntas tácitas. Después de que los clientes se fueran, la tomó del brazo en el pasillo, con un toque suave, pero firme. «Tenemos que hablar», dijo en voz baja. «Ahora». Ella lo siguió a su oficina con el corazón latiéndole con fuerza. El horizonte de la ciudad brillaba tras el cristal, pero la habitación parecía una jaula. Cerró la puerta, con el rostro tenso y resuelto. «Sé que estás en problemas», dijo. «Esas notas, los rumores, no son solo políticas de oficina. Dime qué está pasando, Maya». Se cruzó de brazos con voz cortante. «No puedes exigir eso. Ya has hecho suficiente». «¿Suficiente?». Se acercó con los ojos encendidos. «Despedí a mi director financiero por ti. Me arriesgué. Pero sigues dejándome fuera». Se le hizo un nudo en la garganta. Sus palabras la herían más de lo que estaba dispuesta a admitir. «No te pedí que hicieras eso», dijo con voz más baja. «No sabes en lo que te estás metiendo». «Entonces dime», insistió suavizando la voz. «No me rendiré, Maya, ni contigo, ni con esto. Quería, Dios quería. Pero el peso de su pasado, los nombres y rostros que había enterrado, la detenían». «No puedes arreglar esto», dijo finalmente. «Nadie puede». Apretó la mandíbula, pero antes de que pudiera responder, su asistente llamó a la puerta con voz urgente. «Señor Knight, la Junta ha convocado una reunión de emergencia. Exigen respuestas sobre todo». Los ojos de Adrian no se apartaron de los de Maya. «Diles que estaré allí en 10 minutos», dijo con tono tajante. El asistente asintió y se fue. La puerta se cerró con un clic. «¿Qué van a hacer?», preguntó Maya con voz firme a pesar del miedo que le azotaba el pecho. «Tienen miedo», dijo frotándose las sienes. «Los aliados de Margaret se resisten. Dicen que he perdido la perspectiva. Quieren que te vayas, Maya. Y si no estoy de acuerdo...». Su voz se fue apagando, con la mirada ensombrecida. Se le encogió el estómago. «Te van a empujar». Él asintió con el rostro sombrío. «Estoy listo para irme. Si eso te mantiene aquí, si te mantiene a salvo, renunciaré». Las palabras la golpearon como un puñetazo. Lo miró fijamente, con la mente dando vueltas. «No», dijo con voz feroz. «No vas a desperdiciar tu empresa por mí». «Es mi decisión», dijo acercándose con voz grave e intensa. «Lo vales». Le dolía el pecho, dividida entre la gratitud y el terror. Había pasado años huyendo, manteniéndose a todos a distancia, pero Adrian había desbaratado sus defensas. «Ni siquiera me conoces», susurró, repitiendo sus palabras de días atrás. «Ya sé lo suficiente», dijo él, rozando la suya con su mano, un roce fugaz que la estremeció. «Y no voy a dejar que enfrentes esto sola». Se apartó, con el corazón acelerado. «Esta no es tu pelea, Adrian. Si me quedo, será peor para ambos». «Entonces lo afrontaremos juntos», dijo con voz firme. «Acompáñenme a la junta directiva. Muéstrales quién eres». Ella negó con la cabeza. La nota en su bolsillo le ardía. «Me destrozarán». «No, si estoy ahí», dijo extendiendo la mano. «Confía en mí, Maya. Solo por esta vez». Ella miró fijamente su mano, con el pulso acelerado. La confianza era una trampa, una lección que había aprendido con sangre. Pero su mirada, firme y feroz, la sostuvo. Contra todo instinto, tomó su mano, con los dedos temblorosos en los suyos. «De acuerdo», dijo con voz apenas audible. «Pero esto no cambia nada».
Le apretó la mano y esbozó una pequeña sonrisa. Lo cambia todo. La sala de juntas era un campo de batalla. La larga mesa de caoba brillaba bajo la intensa luz y los miembros de la junta, 10 hombres y mujeres con trajes a medida, estaban sentados con expresiones que iban del escepticismo a la hostilidad absoluta. Greg, el vicepresidente, se recostó en su silla con una sonrisa apenas disimulada. El presidente, un hombre canoso llamado Ellison, se aclaró la garganta al ver entrar a Adrian y Maya, aún con las manos entrelazadas. Los susurros recorrieron la sala y los ojos se entrecerraron al verlo. «Señor Knight», comenzó Ellison con voz entrecortada. «Esta reunión se trata de estabilidad. Su decisión de despedir a la señora Hensley ha suscitado inquietud, y los antecedentes de la señora Álvarez son una desventaja que no podemos ignorar». Adrian no se inmutó. El pasado de Maya es irrelevante. Sus habilidades han cerrado tratos que habrías perdido sin ella. Se queda. La mirada de Ellison se posó en Maya, fría y evaluadora. Su padre era un traidor. No podemos permitir que esa sombra se cierna sobre Knight Enterprises. Los inversores están inquietos. Entonces se equivocan, dijo Adrian con voz de acero. Y si la obligas a irse, también me perderás. Renuncio a partir de hoy. La habitación quedó en silencio, el aire impregnado de conmoción. La sonrisa de Greg se desvaneció y el rostro de Ellison se tensó. Maya apretó con más fuerza la mano de Adrian, con el corazón latiendo con fuerza. Quiso apartarlo, decirle que parara, pero se le quebró la voz. Antes de que nadie pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Entró un hombre, el señor Takahashi, el inversor japonés de la reunión anterior. Su presencia era imponente, su traje impecable, su mirada penetrante al posarse en Maya. Me dijeron que esta reunión era sobre la señora Álvarez, dijo con un inglés con acento, pero preciso. Tengo algo que decir. Ellison frunció el ceño. Señor Takahashi, esta es una sesión a puerta cerrada. Y yo soy su mayor inversor, interrumpió Takahashi con voz tranquila pero firme. La señora Álvarez me impresionó hoy. Su dominio del lenguaje, su perspicacia, es un activo que no pueden permitirse perder. Si se va, mi empresa también. Y hablo en nombre de mis colegas de Shanghái y París. La sala de juntas se congeló. A Ellison le temblaba la mandíbula, pero no le salían las palabras. Greg se removió incómodo. Su bravuconería se desmoronó. Maya permaneció inmóvil, con la mente acelerada. El apoyo de Takahashi fue un salvavidas, pero también la puso aún más en el punto de mira, donde sus enemigos podían verla con claridad. Ellison se aclaró la garganta con tono reticente. Muy bien, la señora Álvarez se queda, pero la vigilaremos de cerca. Adrian asintió, agarrando firmemente la mano de Maya. Bien, porque yo tampoco me voy a ninguna parte. La reunión se disolvió, y los miembros de la junta directiva se marcharon entre murmullos de descontento o de acuerdo reticente. Takahashi se acercó a Maya con una expresión cálida. «Tienes un don», dijo. «No dejes que lo opaquen». Ella asintió con la garganta apretada. «Gracias», logró decir con voz suave. Al vaciarse la habitación, Adrian se giró hacia ella con la mirada escrutadora. «¿Estás bien?» Ella negó con la cabeza en voz baja. «Esto no soluciona nada, Adrian. Solo me convierte en un blanco más difícil». «Entonces lo afrontaremos juntos», dijo con voz firme. «Basta de correr». Quería creerle, pero la nota en su bolsillo, el coche fuera de su apartamento, el mensaje que le exigía presentarse a medianoche, eran cadenas que la ataban de vuelta a una vida de la que había luchado por escapar. «No sabes a lo que te estás metiendo»,
dijo soltando la mano de la suya. Entonces, muéstramelo, dijo con su voz entre desafiante y prometedora. Esa noche Maya estaba sentada en su apartamento, con el teléfono desechable en la mano. La reunión de medianoche se acercaba, un punto sin retorno. Escribió una respuesta en árabe. Allí estaré. El corazón le latía con fuerza al pulsar, enviar, sabiendo que se estaba metiendo en una trampa. Pero ya no tenía que esconderse. Lo que fuera que la aguardara, los enemigos de su padre, su propio pasado, lo afrontaría sin miramientos. En su oficina, Adrián miraba fijamente su teléfono. Un nuevo mensaje de su investigadora, Maya Álvarez, vinculada a una operación clasificada. Posible alias. Nivel de peligro. Alto. Apretó la mandíbula. Había luchado por ella hoy, pero la verdad se le escapaba de las manos. Al contemplar la ciudad, supo una cosa. No la dejaría escapar, costara lo que costara. Los dedos de Maya se cernían sobre el teléfono desechable. El mensaje enviado, allí estaré, era un peso que no podía quitarse de encima. La reunión de medianoche se cernía como una tormenta en el horizonte, una colisión con el pasado del que había pasado años huyendo. La postura de Adrian en la sala de juntas, su disposición a sacrificar su puesto y el apoyo inesperado del señor Takahashi le habían dado tiempo, pero no seguridad. El coche negro frente a su apartamento, las notas amenazantes, los mensajes crípticos, eran hilos de una red que se cerraba a su alrededor. Sin embargo, sentada en la tenue luz de su pequeño espacio, las palabras de Adrian resonaron. Lo afrontaremos juntos. Basta de correr. Por primera vez, se preguntó si podría detenerse, si podría dejar entrar a alguien sin perderse. En Knight Enterprises, el ambiente estaba cargado de cambios. La reticente aceptación de Maya por parte de la junta directiva, respaldada por el ultimátum de Takahashi, había transformado la dinámica de la empresa. Compañeros que antes la ignoraban ahora sonreían con cautela, mientras que otros, como Greg, mantenían la distancia. Su resentimiento era un discreto trasfondo. Maya transcurría el día con su precisión habitual, traduciendo para un cliente francés con una facilidad impecable. Pero su mente estaba en otra parte. La nota. Se acabó el tiempo. Vete o te obligamos. Le ardía en el bolsillo, y la fecha límite de medianoche latía con fuerza. Evitaba a Adrian. Su presencia le recordaba el riesgo que había corrido y la conexión que anhelaba y temía a la vez. Al caer la tarde, Adrian la encontró en la pequeña oficina que le habían asignado, revisando contratos. Cerró la puerta con una expresión que mezclaba determinación y preocupación. «Te estás alejando otra vez», dijo apoyándose en el escritorio. «Háblame, Maya». Mantuvo la vista fija en los papeles, con voz firme. «No hay nada que decir. Ya has hecho demasiado». «¿Demasiado?» Se agachó para mirarla a los ojos, en voz baja. «Casi pierdo mi compañía por ti. No pienso irme ahora». Sintió una opresión en el pecho, y su sinceridad desmoronó sus defensas. «No entiendes lo que está en juego», dijo con la voz apenas por encima de un susurro. «Esto no se trata solo de mí. Es algo más grande». «Entonces déjame ayudarte», dijo rozando la mano con la de ella. «Sea lo que sea, podemos afrontarlo». Se apartó con el peso de la reunión de medianoche, presionándola. «Tengo que lidiar con esto sola», dijo poniéndose de pie. «Gracias, Adrian, por todo». La vio irse con la mandíbula apretada, pero no la siguió. En su oficina, abrió el último informe del investigador. Maya Álvarez, posible alias, vinculada a la Operación Sombra Nocturna, una misión clasificada. Estado: desaparecida, presuntamente comprometida. Las palabras lo dejaron helado.
Fuera lo que fuese de lo que Maya huía, era más peligroso de lo que había imaginado. Pero no iba a ceder. Esa noche, Maya se encontraba en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad, el punto de encuentro designado según el mensaje. El aire estaba cargado de polvo, y el silencio solo lo rompía el goteo de una tubería que goteaba. Había venido sola, con su teléfono desechable en una mano y un pequeño cuchillo oculto en la manga. Una costumbre de una vida que había intentado dejar atrás. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro era una máscara de calma. Se oyeron pasos y una figura emergió de las sombras. Una mujer alta, de rasgos afilados y mirada fría. «Has sido descuidada, Elena», dijo la mujer, usando un nombre que Maya no había oído en años. «Te dimos la oportunidad de desaparecer. ¿No la aprovechaste?» Maya apretó la mandíbula. «Ya no quiero correr más, Sofía. Diles que se alejen». Sofía rió con un sonido quebradizo. «¿Crees que puedes irte? Después de lo que sabes, los errores de tu padre nos costaron todo. Tú eres el cabo suelto». Maya se acercó con voz firme. «Nunca participé. Era una niña cuando se cayó. Lo que sea que haya hecho no es culpa mía». Sofía entrecerró los ojos. «Tienes sus archivos, los que escondió antes de desaparecer. Entrégalos y quizá te dejemos con vida». A Maya se le heló la sangre. Los archivos, documentos cifrados que su padre le había confiado antes de su desaparición, eran su única palanca, escondidos en una caja de seguridad bajo un nombre falso. «No los tengo», mintió con voz firme. «Y si vuelves a por mí, me aseguraré de que todos sepan lo que escondes». El rostro de Sofía se contrajo, pero antes de que pudiera responder, los faros iluminaron el almacén. Un coche frenó con un chirrido, y Adrian salió con expresión feroz. «Maya, Drenia», gritó, y su voz atravesó la tensión. La mano de Sofía se dirigió a su bolsillo, pero Maya fue más rápida y se interpuso entre ellas, con su cuchillo reluciente. «Atrás», le advirtió a Adrian, con la mirada fija en Sofía. Adrian no se movió, su voz tranquila pero firme. «No te voy a dejar aquí». Sofía sonrió con suficiencia. «Tu caballero de brillante armadura, qué dulce. Pero esta no es tu lucha, señor caballero». «Ya está», dijo acercándose. «Lo que quieras con ella, lo harás a través de mí». El enfrentamiento se prolongó, el aire crepitaba. Los ojos de Sofía los miraban fijamente, calculando. Finalmente, retrocedió. «Esto no ha terminado, Elena», dijo en voz baja. «Sabes dónde encontrarnos». Desapareció entre las sombras, y a Maya se le doblaron las rodillas, y el cuchillo se le resbaló de la mano. Adrian la sujetó con los brazos firmes. «¿Qué demonios fue eso?». Swinguió con la voz tensa por la preocupación. Ella se apartó con el corazón acelerado. «No deberías estar aquí», dijo con voz temblorosa. «Podrías haber muerto». «Tú también», dijo mirándola a los ojos. «No voy a dejar que hagas esto sola, Maya». «Ya no». Quiso discutir, apartarlo, pero la lucha se le fue de las manos. Por primera vez, se apoyó en él, con la frente contra su pecho. «No sé cómo hacer esto», susurró. «Confiar en alguien». «Entonces, lo resolveremos», dijo con voz suave pero decidida. A la mañana siguiente, Knight Enterprises rebosaba de energía. Adrian convocó una reunión de toda la empresa y tomó una decisión. Maya se quedó al fondo del auditorio, nerviosa, pero con una determinación firme. Había enfrentado a Sofía, había superado su pasado y había sobrevivido. Ahora tenía que afrontar el futuro. Adrian subió al escenario. Su presencia imponía silencio. «Knight Enterprises se está expandiendo», anunció con voz clara. «Nuestros contratos internacionales se han duplicado gracias al talento inigualable de una persona. Asciendo a Maya Álvarez a la jefatura de nuestra nueva división internacional,
con efecto inmediato. La sala estalló en murmullos, algunos conmocionados, otros de aprobación. Maya contuvo la respiración y sus ojos se encontraron con los de Adrian al otro lado de la multitud. Él asintió, con una leve sonrisa dibujando en sus labios. Ella dio un paso al frente, con el corazón latiendo con fuerza, y subió al escenario. Los aplausos fueron vacilantes al principio. Luego se intensificaron, una oleada de aceptación que parecía extraña, pero reconfortante. «Gracias», dijo con voz firme, a pesar de las miradas fijas en ella. «Demostraré que merezco esto». Al terminar la reunión, se acercaron colegas, algunos felicitándola, otros aún recelosos pero curiosos. Lila, la analista junior, la abrazó fuerte. «Lo tienes todo bajo control», susurró. Incluso Greg guardó silencio, su resentimiento eclipsado por el cambio en la empresa. En las semanas siguientes, Maya se entregó por completo a su nuevo rol. Lideró negociaciones con clientes desde Tokio hasta Lisboa, y sus idiomas e instintos le permitieron cerrar acuerdos que transformaron el futuro de la empresa. Las notas amenazantes cesaron y el coche negro desapareció. Pero Maya no se relajó. La advertencia de Sofía persistió, y los archivos, los secretos de su padre, siguieron siendo su escudo y su carga. Los mantuvo ocultos, una última carta por si sus enemigos regresaban. Fuera de la oficina, algo más crecía. Maya y Adrian mantenían su conexión en secreto, reuniéndose en rincones discretos de la ciudad. Un restaurante nocturno, un banco del parque bajo la luz de las estrellas. Al principio sus conversaciones eran cautelosas, reservadas, pero la risa surgía con facilidad, y la confianza se forjaba en momentos robados. Una noche, tomando un café en una cafetería escondida, él le tomó la mano. Su tacto era cálido. «Ahora eres diferente», dijo con dulzura. «Ya no te escondes». Ella sonrió, un raro momento de descuido. «Lo intento. Me haces difícil mantenerme cerrada». «Bien», dijo él, rozándole los nudillos con el pulgar. «No me voy a ninguna parte». Su relación era un secreto compartido solo en los rincones más tranquilos de la ciudad. Algo frágil que ambos protegían. Pero era real, y para Maya, eso era suficiente. Meses después, en una tarde fresca, Adrian la condujo a la azotea de Knight Enterprises. La ciudad se extendía abajo, un mar de luces que parecía estar vivo. Había dispuesto una mesa pequeña, 2 copas de vino, sin pretensiones. Solo ellos. Le tomó la mano, con la mirada firme, nerviosa de una forma que ella nunca había visto. «Maya», dijo en voz baja. «Te vi aquella primera noche, hablando idiomas como si fueran tuyos. Supe entonces que eras más de lo que nadie imaginaba. Y ahora...» Hizo una pausa, sacando una cajita de su bolsillo y abriéndola para revelar un sencillo anillo de plata. «Ahora por fin ven lo que yo vi todo el tiempo. Te quiero conmigo, para siempre. ¿Te casarías conmigo?» Se quedó sin aliento. Su pasado y su presente chocaron. Había huido de todo, de la desgracia de su padre, de los enemigos que la perseguían, de la vida que había enterrado. Pero aquí, con Adrian, veía un futuro que podía elegir. Las lágrimas le escocieron los ojos y asintió con la voz quebrada. «Sí». Le puso el anillo en el dedo, atrayéndola hacia sí. La ciudad zumbaba abajo, pero por una vez solo estaban ellos. El peso de su pasado se desvanecía ante la calidez de su abrazo. Sofía y sus amenazas seguían ahí fuera. Los archivos seguían ocultos, pero Maya ya no estaba sola. Había encontrado un hogar, una pareja, una vida por la que valía la pena luchar. Y eso, lo sabía, era el final de un capítulo y el comienzo de otro. Si tuvieras el poder de cambiar la vida de alguien con solo creer en él, ¿lo harías? ¿Quién ha creído en ti cuando tú no podías creer en ti mismo? Hablemos en los comentarios.
¿Te llegó al corazón esta historia? Dale a me gusta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para ver más historias reales y emotivas como esta. Deja una palabra en los comentarios. ¿Cómo te hizo sentir? Y ya que estás, mira el video que tienes en pantalla. Nos vemos en la próxima.